Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Va a estar el Señor con ustedes. ¿Listos? Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Dios que vives y reinas por todos los siglos, Dios eterno y majestuoso, Dios sublime y fiel. Señor, gracias en el nombre de Jesús por este día que nos permites estar aquí juntos, reunidos ante tu santa presencia. Padre, venimos a ti porque queremos conocerte como tú nos conoces, hasta que cada uno llegue a la estatura del varón perfecto según Cristo, lleno del Espíritu Santo y poder, para gloria de tu bendito nombre, para ser instrumentos de justicia, de santidad, de pureza, de verdad, íntegros en todo el esplendor, fieles, Señor, como tú. Te doy gracias por tu palabra que a través de los días nos has estado enseñando, guiando a través de tu Santo Espíritu y tu grande amor y tu gracia que nos sostiene. Gracias porque tú has sido bueno y no nos has dejado solos, sino que constantemente estás hablando a nuestros corazones, los cuales se derriten ante tu presencia por tu palabra. A veces producen tristeza, pero la tristeza produce arrepentimiento. Y te agradezco. Muchas gracias por no dejarnos solos hasta ahora. En el nombre de Jesús nos encomendamos para seguir caminando en ti y contigo, en tu bendita palabra, en tu luz, en la luz que nos has hecho. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Hoy nos quedamos. En este camino no puedes caminar a como tú quieres. Tú no puedes decir, eso no es malo. No. Señor, ¿es eso malo? El Señor te va a enseñar. Señor, tú no puedes decir, oh, eso es bueno. Señor, ¿es eso bueno? Él te va a enseñar. Nunca elijas por tu propia cuenta qué es bueno o qué es malo. ¿De dónde venimos? Ok, antes de venir de arriba. ¿Qué dice el Señor? ¿De dónde llamé a mi hijo? De Egipto llamé a mi hijo. De las tinieblas, de la inmundicia nos sacó para enseñarnos el camino recto. Si yo vengo de las tinieblas, ¿voy a establecer la justicia cuando aún no la conozco? ¿Voy a elegir yo lo bueno cuando vengo de las tinieblas? ¿Ven el errorzote? Por eso Dios te saca de las tinieblas, pero para que te entregues a su voluntad, porque Él sabe lo que para adelante es bueno y lo que no es bueno. O sea, y los hombres juegan a sabios, nada más vienen, se convierten y ya saben lo que es bueno y lo que es malo y eligen las cosas malas para sí mismos. Es la guianza del Espíritu Santo la cual te va a llevar a toda la verdad, no el hombre. Nos entendemos, por lo tanto, dice, para que andéis como es digno del Señor. Ahí le toca a cada uno
a cada uno asegurarse. Es más, vayan y pregunten al Padre, Padre, ¿es mi camino digno de ti? ¿Es mi camino como tú mereces que yo camine? Y Él mismo va a enseñar, para que no digan luego, no, este camarada puras pedradas nos trae. ¿Sí? Vayan y pregúntenle, póngansele de pechito. Y es más, es muy recomendable hacer eso, porque es mejor estar de pechito aquí enfrente de Dios y que te descubra lo que haya en tu corazón y seas limpiado, a que estés de pechito allá cuando cruces el velo de la muerte y ya no haya oportunidad para arrepentirse. Aquí hay oportunidad. Cuando cruzas el velo de la muerte ya no. Entonces, por eso es importante, ahorita que estás aprendiendo estas cosas, que el Señor te llama a que realmente toda la sabiduría y la inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra o mala. El árbol bueno da frutos malos, ¿va que no? Ahí tienes otra. Fíjate tus frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Tus acciones. La forma en que tratas al prójimo. ¿Sí? ¿Es siempre amor o por amor? ¿Es despreciativa, distante? ¿Es pleito? ¿Cómo estás tratando o por qué estás tratando a tu prójimo de tal manera? Siempre fíjate tus frutos. Ellos van a dar testimonio de cómo está tu corazón. ¿Sí? No seas como los cristianos de ahora que dicen que son santos y sus frutos salen como huesos de muerto. Estamos hablando de que fíjate tus frutos, fíjate tus acciones, fíjate tus pensamientos, fíjate las intenciones de tu corazón y tú vas a ver allí inmediatamente cómo es tu forma de conducta. Para que no te engañes y estés diciendo yo soy bueno cuando eres malo. Dios quiere que se sea bueno al completo, ¿sí? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está el crecer, es eso. No como los cristianos dicen hoy en día que crecer es ir dejando de pecar poco a poquito. No, crecer es el conocimiento de Dios, ¿sí? La estatura del varón perfecto es cuando conoces a Dios como Él te conoce a ti. ¿Nos entendemos? Entonces hay que crecer en el conocimiento. Conocimiento del Padre no es conocer la Escritura de Génesis, Apocalipsis y aprenderte versículo por versículo como los cristianos solo tienen entendido. El conocer al Padre es en la forma de conducta y no como miro yo que Él lo hace nada más, sino yo hacerlo exactamente como Él lo hace. Entonces yo ahí lo estoy conociendo. Cuando mi forma de conducta es igual a la de Él, yo lo estoy conociendo. Si yo miro que Él hace una cosa y yo hago otra cosa, yo no lo estoy conociendo. Yo sé lo que Él hace, pero el conocer que estamos hablando es de ser uno. Una mente, un corazón, un espíritu. De eso estamos hablando. No estamos hablando de aprenderte versículos bíblicos. Es bueno, no me la tuerzas. Pero de nada sirve aprender un versículo bíblico como amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, y luego ir y hacer diferente. ¿Vea que no? Otra vez estamos hablando arreglar las cosas defectuosas, porque esas pequeñas manchas, no te voy a decir que hay que bruto, que manchonones, pero las manchas vienen por causa de que se enreda en los diferentes problemas que la vida vienen. Enredarte, le estaba preguntando hace un rato, no me dijeron, dígame otra vez. ¿Usted sabe qué es enredarse? Ahí va, tranquila. Enredarse es, si tú bien tienes un problema económico o de salud o X y tú te preocupas por él, te estás enredando. Ajá. Sí, es verdad, porque a mí me pasa esas pequeñas manchas y todo es como no lo dice la palabra, porque no le preguntamos al Señor. Anoche a mí me pasó eso, enredo, y me han pasado por esa razón de que no le pregunto primero al Señor. Llegó una vecinita mía y me dice, señora Lupe, ¿no me puede cuidar a mi niño? Dice. Le dije, ¿qué tiempo? Dice, las 10 de la noche. Le dije, sí, pues está cerca. Y ya cuando ella salió con sus amigas, allí el Señor me redargullía porque
dejaron la televisión prendida, ¿verdad? Un niño de 5 años y la niña de 12 años. 2 jóvenes, pero estaban allá en el segundo piso. Allí el Señor me enseñó, mira, no me preguntaste porque los niños más pequeños me faltaron al respeto. Y entonces le dije, ay Señor, ten misericordia. No conocen al Señor, ¿verdad? Pero yo sí lo conozco. Tengo que allí dar amor. Amén. Y esos son los enredos. Y como dice aquí la palabra de Dios, a mí me habló toda la madrugada. Allí el Señor me enseñaba, pregúntame primero a mí, no después de que ya haces las cosas y vienes y te arrodillas y me pides perdón. Y no, antes de hacer la obra, pregúntame a mí primero. Y eso es donde yo le he fallado al Señor. Donde dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:12. Toda la santa palabra de Dios dice así, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así me daba la palabra del Señor anoche. Amén. Y allí es donde yo le pedía, ay Señor, tengo que trabajar en esa área de mi vida. Antes de contestar al hombre, ¿verdad? Que el hombre, pues hombre y mujer. Tengo que instruirme a enseñar a hablarte primero a ti. Amén. Así tiene que ser, porque si no va a seguir habiendo pecado y pecado y pecado. El Señor me estaba diciendo, son muchas veces las que he hablado al respecto de las pequeñas cosas que los están deteniendo. ¿Se acuerdan? ¿Hemos hablado de esas? Hemos hablado muchas veces de las pequeñas cosas que les estorban. Esas pequeñas cosas impiden tu desarrollo. Tú piensas que estás desarrollando porque pasan los días y aprendes más. El aprender más no es desarrollo. Desarrollo es limpiarte y mantenerte limpio. ¿Ok? Las pequeñas cosas, dice, me dijo bien claro, siguen escuchando a las dudas, a la confusión, a las doctrinas de demonios en lugar de mi voz. Y dijo, pequeña voz o suave voz. ¿Sí? Porque él no habla muy gritón. Así. Suave voz. Dudas. No escuches. Cualquier cosa que te cause confusión. Dios no habita en la confusión. No permitas que en ninguna manera alguien te confunda o estés confundido en alguna cosa, porque Dios no habita ahí. Doctrinas de demonios. Hoy en día hay demasiadas doctrinas que parecen santas, pero son de demonios. Sí, y eso estorba a la gente en realidad para poder entender bien el Evangelio, porque en lugar de escuchar el Evangelio puro, es más, están tan entrenados. ¿Se acuerdan que el viernes estábamos hablando de la forma en la que el diablo le habló a Eva? ¿Cómo le habló? Le dijo la verdad torcida. Con que Dios te dijo que no comas de todos los árboles del huerto. O sea, es mentira, pero a los ojos de ellas era como
Si fuera verdad, Eva ni siquiera, no, me dijo que nada más de uno. Oh, ok. De la misma manera, fíjate, hoy en día el evangelio en esta tierra está tan torcido, pero tan torcido, que han escuchado tanto la voz del diablo predicando un evangelio torcido, que cuando se les trae el evangelio genuino, lo cuestionan porque no embona con el evangelio viejo que han practicado. Y dicen, no es Dios. Pero no se han dado cuenta que les da un evangelio torcido. Tan torcido que en esos días está bien pelearse con su prójimo. Bueno, no está bien, pero lo permitimos. Es lo que dicen. Porque son cosas del mismo camino. Entonces hay que tener mucho cuidado con las doctrinas de demonios, incluso que son versículos de la Biblia torcidos. De la misma Biblia, versículos que los agarran torcidos y torcidos los enseñan. No porque sea Biblia, ya tú vas a ponerte de pechito. ¿Qué hablamos? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Es cuando el Espíritu te habla, el mismo Espíritu tiene que corroborarte a ti, porque el testimonio, el Espíritu dará testimonio de sí mismo. Tú no necesitas que alguien más te dé testimonio de lo que se te está hablando y que digan, ¿qué crees? Tú no tienes que ir a preguntarle a los hombres si esto es verdad o no. Tú tienes que ir a preguntarle al Espíritu Santo de Dios si es verdad o no. Y el Espíritu mismo va a dar testimonio de su mismo Espíritu. ¿Sí? Por lo que te estoy hablando ahora, en lugar de tú creerlo nada más a ciegas, tienes que comprobar con el Espíritu si es verdad. Si el Espíritu te dice, es verdad, lo vas a tener que aplicar y entonces vas a tener testimonio que no soy yo hablándote, sino Dios. Y luego, si Dios te dice, o tú le preguntas al Espíritu y el Espíritu dice, no, eso no es de Dios, deséchalo, pero inmediatamente. Pero si te vas con los predicadores a preguntarles si es verdad, los predicadores te van a predicar o te van a instruir de acuerdo a sus doctrinas o de acuerdo a lo que ellos fueron instruidos. Vete con un adventista y no te va a dar testimonio de acuerdo al Espíritu, sino de acuerdo a su doctrina. Vete con los predicadores cristianos y te van a hablar de acuerdo a su propia doctrina. Si quieres conocer la verdad, para eso Dios te dio el Espíritu Santo de la promesa, el cual te guiará a toda la verdad. Él no dijo en ningún lado en la Biblia que los hombres te iban a guiar a toda la verdad. Nadie tiene que consultar a hombres para saber el camino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Jamás. ¿Sí? ¿Qué hizo Pablo? Y él dijo bien claro, el evangelio que yo les predico no lo recibí de hombres, sino me fue dado de arriba. ¿Sí? Y dice, y no subí a Jerusalén a consultar a aquellos que tenían... que eran considerados como hombres grandes, que habían caminado con el maestro. No, me fui a predicar. Y después de 13 años, fui a Jerusalén. Y entonces todavía le dieron la mano, sin consultar con ellos antes. Era el mismo Espíritu, el cual les habló a los apóstoles primeros, Pedro, Juan. Es el mismo Espíritu que instruyó a Pablo allá atrás en Damasco o donde quiera que él anduvo. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios que tiene que guiar a los hombres hoy en día. ¿Nos entendemos? Tú tal vez recibas el evangelio de mis labios, pero por eso te digo, corrobóralo y vas a ver lo que Él te va a decir. Así es. Y sí hay que tener mucho cuidado, porque cuando la palabra te es hablada, la palabra de Dios, a veces es media amarga, pero el resultado después en el estómago se siente muy rica. El vino, como estaba hablando, mezclado de este día, el vino terrenal con el que se emborracha, crea confusión, se siente amargo, pero crea confusión. La gente, el de estar borracho es así como no estás en sí. Una persona borracha es bien fácil de manejar o de hacerla que haga lo que tú quieres que haga. Entonces, ese vino que emborracha es el que hoy utilizan el pueblo
en el pueblo, mucho se utiliza en el cristianismo hoy en día porque de esa manera los pastores tienen la habilidad de controlar las acciones de la gente y las intenciones incluso de sus corazones, y los tienen gobernados a que únicamente reciban lo que ellos les predican, y cualquier otra forma diferente la rechazan, porque han sido emborrachados con una palabra que no ha sido del Espíritu, sino que ha sido como para gobernar sus mentes y sus corazones, haciéndoles creer que es de arriba, o que son como Elimas, el mago, que lo consideraban como el poder de Dios en la tierra. ¿Sí están aquí? ¿Ya es hora del chino o qué? Ok. Entonces, hay que tener mucho cuidado de lo que escuchan y a quién escuchan. ¿Sí? Y les digo, tengan cuidado no solamente de lo que escuchan, sino de lo que hablas. El error en el cristianismo es que vienen a Cristo y ya luego se sienten sabios y se convierten o se quieren convertir en consejeros simplemente porque ya conocen unos versículos de la Biblia y empiezan a querer decir cómo las cosas tienen que ser hechas. No te es bueno hacer eso. ¿Sí? Ya hay. Si tú quieres dar consejo, la única forma de dar consejo por medio de Dios hay un espíritu que se llama el espíritu de consejo y poder. Solamente por medio de él puedes aconsejar. Nunca aconsejes a alguien basado en tu conocimiento. ¿Ok? Así no se aconseja. Porque tú puedes ser sabio y puede ser que tengas un consejo indicado, pero si no es por el Espíritu, ni aunque sea consejo indicado, va a producir en la persona la convicción del Espíritu. Porque ¿qué convence a los hombres? Si tú convences a los hombres con tus palabras, eres tú. Pero cuando el Espíritu Santo, tú puedes hablar las mismas palabras y el Espíritu Santo las mismas palabras, pero cuando va por el Espíritu Santo, la persona es convencida. Cuando no, simplemente es informada. ¿Sí lo entendemos? Si yo te predico en la carne, yo te voy a informar de las cosas, pero la prédica no va a producir convicción en tu corazón. Pero si es el Espíritu quien predica, entonces te convence de lo que estás haciendo y produce en ti el deseo de hacer lo correcto. Porque produce el querer como el hacer. ¿Tiene que? ¿Nos entendemos? Por eso no se trata únicamente de la voz que escuchas. Yo he mirado que muchas veces salen palabras de los que tienen testimonio de hijos de Dios, pero no son palabras del Espíritu. Entonces tengan mucho cuidado con la consejería que van a dar. Si Dios te los trae a ti para que das consejería, tú tienes que agarrarte del espíritu de consejo y poder. No puedes nada más aconsejar por lo que has aprendido. ¿Nos entendemos? Porque es Dios. ¿Cómo lo puedes obtener? Fe. Está escrito ahí atrás en Isaías 11. Espíritu de consejo y poder. Todo aquel que ha nacido de Dios los tiene en sí. Nada más es cuestión de saber lo que tienes para utilizarlo. Tú lo tienes, nada más tienes que creer que lo tienes. Y cuando venga una persona y te pide consejo, ¿se acuerdan como cuando Daniel estaba o lo trajeron a él para que interpretara el sueño de Nabucodonosor? Y él no quería decirle el sueño a nadie. Entonces le dijo a Nabucodonosor, con que tú interpretas sueños. Y Daniel dijo, es Dios quien da la revelación de las cosas. Entonces, lo mismo es aquí. Cuando alguien viene a pedirte consejo, tú dices, Señor, aconséjale. ¿Sí? Es Dios quien da el consejo. De esa manera ya nunca te esponjas tú así como, le di un consejo bien bárbaro. Estoy pesado para aconsejar. Sí, no. El espíritu de consejo. Así das gloria a Dios. El Señor te va a aconsejar. Y ahora sí, papá. Tú crees que Él habla por ti, el Señor se va a agarrar a la persona, le va a dar una aconsejada bien rica y se va a quedar convencida de ello. No únicamente es sabiduría. ¿Sí no entendemos? Hay que echarle mano. Por él se había dicho antes,
Y habíamos hablado de la herencia de los santos no hace muchos días atrás. Tienen que escarbar. Busquen su herencia, busquen sus tesoros, porque son ricos, pero caminan como pobres. Ya no me falta que caminen con una mano atrás y otra adelante. ¿En serio? Hay gente que se siente rica, pero está pobre. A usted le ha dado el privilegio de ser ricos y caminan como pobres. ¿Sí? Echa mano de la herencia. ¿Cuál es tu herencia? ¿Ah? El que no respondas me da testimonio que no sabes o no me quieres decir. ¿Las dos? Ah, raza. Bueno. ¿Los demás están de acuerdo con esa respuesta? Pues entonces apegársele. Hay que escarbar. Ve a la Biblia. Ve cuál es tu herencia. Tu padre murió y resucitó. Y cuando resucitó, te dejó herencia. Era necesario que él muriera para que tú tuvieras herencia. Si él no muere, el poder iba a ser de él siempre. Pero al morir, se lo dejó a sus hijos. ¿Sí? El poder. ¿Quién lo tiene? Y de hecho esta mañana me decía el Señor, el simple hecho de creer, el simple creer así, simple, es algo bien escaso en mi pueblo. O sea, como muy, es que como para creer hoy en día es como que se tiene que hacer un montón de cosas para creer. No es así. Creer es, oh, yo tengo el poder. Fíjate lo que ha hecho el diablo. ¿Quién trae una cruz aquí? Sáquenla. No va a pasar nada. ¿Qué? ¿Ninguno? Aunque sea en su Biblia, ve que luego las páginas la traen ahí en la carata en la frente. Tampoco. Bueno, ok, la vamos a poner. Este marcador es como una cruz que utilizan los cristianos hoy en día. De madera, de plástico, de oro, X. Fíjate lo que ha hecho el diablo. El diablo les ha hecho creer que un pedazo de metal, de madera, tiene poder sobre los demonios. Y les ha hecho creer que los cristianos están más débiles y no tienen nada de poder. ¿Ven cómo es la torcido? Y ahí andan, incluso los cristianos que dicen que siguen a Dios, andan con la cruz como amuleto, como si tuviera poder, men. Eso es pura ceguera. El poder está en ti, no en un pedazo de metal o de madera o lo que sea. El diablo ha hecho su trabajo. Es admirable porque lo ha hecho muy bien. Pero los cristianos se han dejado llevar, la neta. Podrán decir que representa, pero lo han hecho y se lo ponen al diablo, ¿no? Y el diablo, la cruz. Entonces, tiene poder y, sí funciona. Y así los cristianos creen. Es un engaño bien plantado. Podrá decir que representa, pero no representa nada. Porque el poder, tú lo tienes. ¿Sí? ¿No entendemos? ¿Y qué vas a hacer? ¿Andar caminando por esta tierra como que no tienes poder? ¿Es lo que el diablo quiere que creas? ¿Que tú no tienes? Luego te trae tus pecados a memoria. ¿Ven por qué es importante vivir sin pecados? Cuando tú no tienes pecados, ¿de qué te va a acusar el diablo? ¿De qué? ¿Qué acusación va a traer sobre ti? Pero hoy en día, como el pueblo de Dios anda enfrascado en sus pecados y luego quieren creer, y cuando quieren creer viene el diablo y les recuerda todo su mugrero. No, pues así no. Es la forma en la que trabaja. Entonces, por eso es importante mantenerte limpio, limpiarte de estas pequeñas manchas por medio de la fe en el Señor Jesucristo y por el poder de su Espíritu operando en ti, el cual te ha dado el dominio propio para decirle que no al pecado y para resistir o destruir cualquier fuerza del enemigo.
¿Sí? Utiliza la fe, no dejes que las pequeñas pruebas o tribulaciones o los engaños de esta vida simplemente te saquen. Imagínate, si tu hijo te hace pleito, ¿te enojas? Te sacó. Te enredaste en el asunto de la vida. ¿Sí? Otra, ¿qué más? ¿Tristeza? Si la tristeza viene a ti por X y te enreda, te das a la tristeza, te enredó y ya te sacó. ¿Cuál es la llave para la tristeza? Gozo y paz en el espíritu. ¿Qué más? ¿A poco estas son las dos nada más? ¿Eso es todo lo que los trae ajetreados todo el día? Ir a traer a los niños de la escuela, salir a la escuela, el trabajo, limpiar la casa, limpiar platos, que X, Y. Montones de enredos. Y ahí andan enredados, bien martas. Afanados en las cosas de la vida y María a los pies de Cristo y todavía se pone brava. ¿No se han puesto bravos cuando miran a los demás que no hacen nada? Los sacan, los enredos. No, yo estoy trabaja y tú no haces nada ahí. Eso es trabajar del corazón. Eso es trabajar con pereza, porque solamente a un perezoso le da coraje mirar cuando otro está sentado. No lo esperaban, ¿verdad? ¿O no? Sí, solamente a un perezoso le da ahí. Porque el que le gusta lo que está haciendo, se está deleitando en lo que hace y no le importa si los demás trabajan o no. Él se está deleitando porque todo lo que hace, lo hace para Dios y de corazón. No lo hace para agradar a los hombres. Porque aún puedes limpiar una mesa para agradarle a un hombre. ¿Y te has contado por justicia? No. O si limpia los calzones del marido. No me mires a ver, Felipe Benito. Y cuando la señora no sale de la tienda y la tienes que esperar. Esa tienda es una prueba. Para todos lados, ¿verdad? Para los que la llevan y para los que andan adentro. Raza. Unos a desarrollar la paciencia y otros a tener contentamiento. ¿Sí, no? Hay de todo. Tienes que trabajar en limpiarte lo que te falta. Lo que está limpio ya está limpio, manténlo limpio. Hay que limpiar lo que te falta. ¿Sí? Ya tienes muchas cosas limpias, pero hay cosas que no están completamente limpias. Esas cosas hay que limpiarlas. ¿Sí? ¿Y cómo van a ser limpiadas? Por medio de la fe. Y no estarte habitando en el terreno pedregoso. ¿Cuál es el terreno pedregoso? La semilla que cayó en terreno pedregoso. Cae, crece, pero los afanes de la vida le impiden el crecimiento. Remuévete los afanes de la vida. Confía en Dios. Depende de Él. Y vas a crecer. ¿Sí? Depende de Dios para tu matrimonio. Depende de Dios para tus hijos. Depende de Dios para tu providencia. Depende de Dios para tu salud. Depende de Dios para tu santidad. Depende de Dios para tu pureza. ¿Sí? Depende de Dios para tu justicia. Depende de Dios para tu libertad. Cree en Él. Cree en aquel que Él ha enviado. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Ese es el evangelio. Que creas. Te había dicho antes, te lo repito de nuevo. Él quiere gente que lo ame. No quiere hacedores. Siervos ya tiene muchos. Quiere gente que lo ama. ¿Sí? Que ames su paz. Que ames su amor. Curioso, ¿eh? Que ames su paciencia. Que ames su benignidad.
que ame su justicia, que ame su verdad, que ame su pureza, que ames su integridad. ¿Sí? Que ames todo lo que Él hace, es lo que Él quiere. Si tú te pones a hacer obras de Dios como los cristianos hoy en día, cansados de eventos, a veces todos los días, todas las semanas tienen eventos en la iglesia, cansados de muchas obras, y en sus ojos y en sus mentes y en sus corazones creen que están haciendo la obra de Dios. ¿Sí? Gracias a Dios ustedes no tienen todo eso, amén, tienen tiempo mucho libre. No le dan gracias, a menos en esa área se sienten libres. Bueno, ahora sean libres completos de todos los afanes. Porque de por sí el pueblo cargado con afanes y luego la iglesia les pone más afanes. ¿Nos entendemos? Cree en Dios, cree en Jesús, ámalo con amor, con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón. Ámalo. No te concentres en hacer el evangelio, hacer obras del evangelio. Concéntrate en amar a Dios, porque en el amor se cumple toda la ley y los profetas. ¿Sí? Ya no digas mentiras, porque la palabra dice que no digas mentiras. No dices mentiras porque amas al Padre. Ya no codicias la mujer de tu prójimo, no porque la Biblia dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, sino porque amas al Padre. ¿Sí? ¿Nos entendemos? De esa manera, y eso lo aplicas a todas las cosas. Ya no haces lo malo, no porque la Biblia dice que no hagas lo malo. Tú no haces lo malo porque amas a Dios. Es diferente obedecer a Dios por un mandamiento y obedecer a Dios porque lo amas. De hecho, es el mismo mandamiento, pero uno es por letra, otro es por amor, por el Espíritu de Dios. ¿Capish? Y de esa manera, estas pequeñas cositas que faltan, si necesitan ayuda para identificar esas pequeñas cositas, pregúntenle al Señor. ¿Ok? Señor, ¿cuáles son las cosas que en mí aún están defectuosas? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que en mí están defectuosas? Él te lo va a dejar saber. Él no te va a dejar saber para acusarte. Él no te va a dejar saber para que te sientas mal. ¿Sí? Él no te va a dejar saber para que, no, pues, ya no lo sigas. Él te va a dejar saber para que tú te limpies. Para que tú remuevas. ¿Sí? El limpiarse, estamos hablando de dejar de hacer cierta acción que es pecado. No estamos hablando de que tú vayas a Dios y te diga, oh, el problema que tú tienes es la mentira. Ok, ya sé el problema que tengo. ¿Cuál es? La mentira. Ok, y se dan por servidos. No, voy a dejar de decir mentiras de hoy para adelante. ¿Sí? Si ese fuese. Normalmente agarro ese porque está más facilito. Pero todo sea. Si es falta de dominio propio, si es falta de fe, si es falta de dependencia de Dios. Hay muchas áreas, en realidad todas aplican al asunto de la fe y ahí es donde se está poniendo defectuoso. Tienes que utilizar tu fe. Y eso te lo digo para que no andes ahí como medio perdido buscando las cosas. Está en la fe el problema. Hay cosas que crees y hay cosas que no crees. Las cosas que crees, mantente creyendo. Las que no crees, cree. Porque hay cosas que sí crees y otras cosas que no crees. Y tú sabes cuáles son. Pero recuerda, ¿dónde está el poder? Versículo 11, por si falta de... Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, papá. Otra vez, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Cuál es la potencia de la gloria de Dios? ¿O el poder que Dios tiene? ¿Ah?
¿Qué tan grande es el poder de Dios? Para entendernos mejor. Mira, fíjate para que mires la incredulidad. ¿Qué tan grande es el poder que tú tienes? No es lo que sabes, es la realidad. No te estoy preguntando qué sabes, estoy preguntando qué tan poderoso te sientes. ¿Ves? Ese es un 4x4 que noquea. Eso es para que mires, para que no estés diciendo qué fe tengo. ¿A qué Dios sigues? ¿A la cruz todavía? Ya tiene rato que saliste del catolicismo, como para que te estés pegado ahí. Sí, ¿verdad? Echen el lápiz. Ya vieron dónde está el defecto. Y ese es uno. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer ese poder? Vamos a ver. Ese asuntito de esa incredulidad. Este es tu corazón, ¿no? Un ejemplo. Entonces esa incredulidad son como raíces. Agarra tu corazón así. Y tú quieres, pero lo tiene agarrado. Y no se quiere soltar. Son los años de incredulidad, las raíces echadas de incredulidad. Allá adentro hay luz. Hay luz. Y así prácticamente, así sientes tu corazón, así como que quieres creer, pero hay algo que está pegado ahí y te impide realmente creer. ¿Qué vas a hacer? ¿Realmente quieres creer o no quieres creer? ¿Realmente quieres salir de la incredulidad o no? En una ocasión habíamos hablado, el Señor dijo 3 días de ayuno. Unos fueron a hacerlo, otros no fueron a hacerlo, unos lo hicieron, pero su corazón no está. Tú no vas a hacer ayuno porque el predicador te dice o porque Dios dice. Tú vas a hacer ayuno porque tú no quieres ser un incrédulo más. Esa intención del corazón causa grande diferencia en el ayuno hecho. Yo no quiero más esta vida, yo no quiero ser más un incrédulo, por lo tanto voy a hacer esto y voy a orar para que mi luz brille, para que las incredulidades estas sean quitadas de mí, pero es porque es lo que quiero, yo no quiero esa vida más así. Tienes que llegar a esa condición, no eres un robot para que únicamente hagas las cosas que te dicen. Por eso Dios dice, siervos inútiles, porque únicamente hicimos lo que nos dicen, pero no es hecho del corazón. ¿Qué quieres ser? ¿Un siervo inútil o un siervo que va más allá? Con tus acciones lo ves. Un hijo de Dios que realmente quiere agradar al Padre lleva la carga a la segunda milla, no porque me lo están diciendo, sino porque mi corazón va más allá, porque mi deseo es realmente eso. Vivir una vida libre. Y si tú quieres ser libre completo, tú tienes que realmente querer la libertad. Porque se acuerdan en una ocasión que les prediqué, bueno, tal vez creo que no fue aquí, o tal vez sí, ya ni me acuerdo, pero el asunto es que prisioneros con cárceles abiertas. ¿Se acuerdan? Ya, ese es el problema. Prisioneros con cárceles abiertas es un pueblo que la puerta ha sido abierta para salir de la esclavitud, pero que no quiere salir porque, haz de cuenta, como que la oscuridad de su lugar donde se siente cómodo. Sí quiero, pero es que si me voy allá, es como un lugar incierto la luz. Cuando las tinieblas, ese lugar incierto, se piensa que la luz es un lugar más incierto. Tienes que desear ser libre. Y desearlo desde el corazón. No se trata aquí, nada más voy a la church y ya me siento un rato y una buena predicada, una garrotiza y me voy para la house.
Se trata aquí de que yo vengo, quiero seguir al Señor porque quiero una vida perfectamente libre de todo tipo de maldad que así pueda de alguna manera pegarse o esté pegada todavía en mí. Corazón, es lo que tú quieres, es lo que tú estás buscando. ¿Qué quieres? ¿Quieres libertad? ¿De veras? Bueno, muéstrenlo. Es un asunto tuyo, es un asunto individual. La forma... ¿Están echando luchitas? La forma en la que vas realmente tú a ver estas cosas es desde el profundo de tu corazón, cuando tú mires realmente si realmente quieres la libertad. El que quiere la libertad no va a habitar más en el pecado. Y esa es la prisión a media, la prisión con puertas abiertas. Son prisioneros con puertas abiertas, no porque sean esclavos del pecado más, sino que se queda en la cárcel por propio deseo porque se quiere cometer pecado. Afuera no hay pecado, adentro sí. ¿Cómo sabes si tú realmente quieres ser libre? Cuando tú ya no quieres más el pecado, entonces sí vas a salir, de otra manera no vas a salir. Y esos pequeños pecados pueden ocasionar pecados más grandes, porque están de los hombros para arriba. Eso representa que el rey no se quiere rendir. ¿Quién es el rey? ¿Sí? Reyes, arrojen sus coronas a sus pies. No como en el canto que dice, arrojaré. Y nada más es canto. No, voy a arrojar mis coronas, es que realmente me rindo a ti, a tu servicio y para hacer tu voluntad y nada más. Punto. Bien rendido. Eso es arrojar las coronas. Voy a servirte a ti con todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma, todas mis fuerzas y voluntariamente. No porque Raúl me está diciendo. No porque la Biblia me está diciendo. Quiero agradarte. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Listo? Ese es el plan. ¿Sí? De lo que el Señor está buscando realmente. Que se haga o que se espere de lo que Él está esperando. Un camino digno del Señor. ¿Ahora sí quieren chino? ¿Nos entendemos? Please, por favor, ahora sí como dijo Pablo, os ruego, párense. Por más que sea la presión, no te rindas. Por más que el diablo presione para que tú peques, no aflojes. Utiliza la fe antes de, en medio de y al final de la diferente presión que te estén trayendo. No te rindas. ¿Es tu cuerpo para la fornicación? No lo es. ¿Para qué es tu cuerpo? Para ser ofrecido como un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Tu cuerpo no es para una cueva de ladrones. Tu cuerpo no es para que sea utilizado por el diablo para hacer iniquidad. Tu mente no es usada para un taller del diablo. Tu boca no es usada para dar maldiciones. ¿Sí? Tu mente es para que allí solamente pienses todo lo santo, todo lo puro, todo lo agradable a Dios. Tu mente, tus labios son para hablar únicamente la verdad. Tus ojos para que estén puestos en Dios. Tu corazón puro. Tus pies para caminar recto. Tus manos para hacer obras de justicia y para trabajar. ¿Nos entendemos? Y luego el versículo 12. ¿Sí quedamos claros con la potencia de su gloria? Ese mismo poder está en ti y para ti. Y te lo digo con toda la certeza. Pero si tú no lo ves o lo que sea, es por la incredulidad del corazón. Cuando tú creas, lo vas a ver. Una de las cosas que
el Señor me enseñó fue esta, que cuando Él vino a la tierra, a Él le habían dado poder para hacer lo que hizo en la tierra. ¿Sí? ¿Quién se lo había dado? El Padre le dio este poder. Entonces, con el poder que le fue dado, Él hizo todas las cosas que hizo. ¿Sí? Entonces, con ese propósito, es la misma forma de trabajar. Con el poder que a ti te han dado, haz las cosas que Dios te mandó a hacer. Si yo te doy poder a ti, un ejemplo. Tú eres mi siervo, ¿ok? Y yo te doy poder para ir a plantar jitomates, ¿ok? ¿Conocen los jitomates? Te doy poder y la semilla para que tú vayas a plantar jitomates. Y la sabiduría que necesitas, pum, ve, planta jitomates para el tiempo de la cosecha. Ahí nos miramos. ¿Oramos? ¿Todos claros? Vamos a orar. Dios eterno, muchas gracias, amado Señor, por tu infinito amor y tu santa misericordia. Y tu gracia con la cual nos has amado y dado para vivir una vida pura en esta tierra. Te doy gracias por cada uno de estos pequeñitos, Señor mío. En el nombre de Jesús te los encargo y te los encomiendo para que tú los guardes y guíes en el camino que tienen que andar. Instrúyelos en justicia y en santidad, Señor, desde su niñez, y de que fluya, Señor, que no aprendan a conocerte como una religión, sino que ellos aprendan a conocerte, bendito Padre, por el Espíritu Santo, el cual, Señor, los guía a toda la verdad desde su niñez, y sobre todo guarda sus oídos, sus mentes, sus corazones, de escuchar las mentiras del diablo, Señor, que aprendan a conocer a temprana edad tu voz, y de esa manera escuchen, y sobre todo el corazón, para que sean guiados y decidan obedecer a tu Santo Espíritu. Te los encomiendo en tus manos y te doy gracias por sus vidas, la vida de cada uno de estos pequeños, Padre eterno. En el nombre de Jesús te los encomiendo a ti y te doy gracias. La paz y la gracia. Esto y el amor fue del Señor Jesús Éxodos, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodos, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodos con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodos, Escuela de Discípulos.